Buenas tardes a todos. Hoy terminamos el curso 2014-2015. Ya hasta octubre no tenemos la siguiente y la terminamos con una compañera, con una astrónoma muy querida por mí, que estudió en Granada, hizo la licenciatura de Física Fundamental aquí en Granada, y posteriormente, cuando ya le entró el gusanillo de la astronomía, se fue a La Laguna y allí realizó, digamos, por decirlo así, cuarto y quinto de la licenciatura de Astrofísica y, digamos, ya se metió más directamente en este mundo. Realizó su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en un tema que era, si no recuerdo mal, porque antes lo estábamos comentando, formación estelar violenta y actividad en galaxias. Si recordáis, era lo de la actividad de galaxias, era el tema de si teníamos, si eran Seyfert, si eran Starburst, si tenía esas características. Bueno, pues que cómo es la formación estelar violenta, la formación estelar que tiene lugar muy masiva y en un corto espacio de tiempo, relacionado con las propiedades, digamos, de lo que se presenta en la actividad. Después se fue, eso terminó en el 95 y posteriormente se fue al Space Telescope Science Institute, al Instituto del Telescopio Espacial, que está en Baltimore, y allí estuvo hasta el 98. En el 98 vino para acá con un contrato de postdoc, y ya en el 2001 pues entró, digamos, como miembro de staff, miembro o sea, científico titular del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y aquí sigue hasta ahora y esperemos que por mucho tiempo. Ella trabaja en un tema, ha tratado varios temas, pero principalmente han sido casi siempre relacionados con los procesos de formación estelar en galaxias y, digamos, cuáles son las poblaciones estelares, cómo podemos conocer acerca de la historia de las poblaciones estelares dentro de las galaxias. El tema, ella dirige actualmente un grupo de investigación en este instituto y participa en varios proyectos, en algunos de los cuales incluso participamos con diversos objetivos, pero uno de los que, digamos, le ha dedicado más tiempo últimamente y del que nos va a hablar hoy es este proyecto, que es el Proyecto Califa. El Proyecto Califa, como ella nos contará ahora, precisamente lo que trata es de inferir cómo ha sido la historia de la formación y evolución de las poblaciones estelares en galaxias a partir de técnicas de espectroscopía, a partir de obtener espectros, como ahora veremos también lo que significa espectros en 3 dimensiones de las galaxias. Y dejo ya a ella que nos cuente el final de esta historia. Bueno, pues muchas gracias por venir a la última sesión de la temporada. Entonces, bueno, como ya Emilio ha dicho, pues os voy a presentar el proyecto Califa, pero en realidad hablar de Califa va a ser como si dijéramos una excusa para plantearos o para dar un poco de información de cómo trabajamos si queremos obtener o conocer cómo se forman las galaxias, cómo evolucionan las galaxias. Y bueno, y en definitiva al final pues conseguiremos entender un poco mejor cómo es el universo en el que vivimos. Y entonces ese es el objetivo. Entonces, Califa, ¿por qué Califa el nombre? Bueno, somos andaluces y lo primero que nos vendría a la cabeza, Califa. Bueno, pues hemos tenido un califato súper importante en el siglo X, en el que era el califato de Córdoba y que coincidió con la época de máximo esplendor de Andalucía, ¿no? Tanto económica como cultural. Entonces, bueno, ¿por qué el nombre de Califa para un proyecto de astrofísica? Porque en realidad esto no es de lo que yo voy a hablar, porque entre otras cosas no sabría mucho más que decir, ¿no? Entonces, Califa es un acronismo. Como los que sois asiduos, pues ya habréis dado cuenta que los astrónomos nos encanta buscar acronismos para todo, ¿no? Entonces, es un acronismo, entonces lo que voy a explicar es las siglas de Califa, qué es lo que significan y cómo está relacionado con el proyecto del que os voy a hablar. Las dos primeras es muy fácil, es Calar Alto. Calar Alto, como sabéis, es el observatorio que está en Almería, y este observatorio es un hispano-alemán, y en este momento podemos decir que fundamentalmente están funcionando dos telescopios, que es el 3,5 y el 2,2. O
son los dos principales telescopios que se están usando en este observatorio. La siguiente letra es legacy, legado. Entonces, ¿qué es un legado? Pues un legado es cuando un conjunto de bienes que se deja siempre a una comunidad. Y Califa es eso también, es un proyecto en el que todos los datos que estamos recogiendo, aparte de que nosotros los estudiemos, también lo estamos dando al resto de la comunidad astronómica. Los damos gratuitamente, obviamente, y con el fin de que no sean solamente explotados por los miembros de la colaboración Califa, sino por todos aquellos astrónomos que quieren participar y quieren colaborar. En ese sentido, podemos decir que la astrofísica siempre ha sido un campo de investigación muy generoso. Siempre todos hemos sido muy generosos unos con otros. Algo que, bueno, es bonito poder participar de algo así. Por otra parte, las otras 3 letras del acronismo viene del inglés Integral Field Area y hace alusión al instrumento que estamos utilizando para obtener los datos. El instrumento se llama PIPAC y es un espectrógrafo de campo integral, de gran área. Y este espectrógrafo está colocado en el foco Cassegrain del telescopio de 3,5 metros de calar alto. Así que bueno, hemos conseguido denominar a nuestro proyecto con una serie de letras que tienen un significado bonito desde el punto de vista cultural y además tiene un significado astronómico que resume varias de las características fundamentales del proyecto. Bien, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos dicho que el modo de observación que hemos elegido es de espectroscopía de campo integral. Entonces, aquí en esta figura estamos representando cuál es el campo de visión del instrumento. Este campo de visión tiene una forma hexagonal y veis que tiene una serie de circulitos. Esos círculos lo que está representando es una forma estética de representar las observaciones que estamos haciendo y está representando las fibras ópticas con las cuales estamos recogiendo la luz. Esto es un mazo de fibras ópticas que tienen esta disposición en forma hexagonal y a través de ellas recogemos la luz que nos llega de los objetos que estamos observando. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de observación? Fijaros que como podemos observar toda la galaxia, vamos a poder tener información no de una parte o del núcleo como hasta hace muy poquito tiempo se ha venido haciendo, sino que vamos a poder tener información completa de la galaxia. Y además podremos diferenciar cuáles son las propiedades de las regiones que se encuentran en los discos o en los brazos de las galaxias espirales, en las partes centrales, en los bulbos. Y eso es una clave muy importante para poder llegar a conocer cómo se forman las galaxias y las diversas propiedades que tienen. Este instrumento cuesta de 382 fibras ópticas, que son los 382 circulitos que veréis ahí representados, y cada uno tiene un tamaño de 2,7 segundos de arco. Y esto es una ventaja con respecto a muchos instrumentos de este tipo porque es un campo bastante amplio y justamente hasta este año prácticamente no existía este tipo o modo de observación en el que se pudiera recoger la información de toda la galaxia. Pero ese mazo de fibra óptica nosotros lo tenemos que hacer llevar a otro instrumento que es un espectrógrafo, al espectrógrafo. Entonces, ¿el espectrógrafo qué es lo que hace? Bueno, es como si dijéramos un prisma. Entonces, la luz que llega a un prisma, cuando sale del prisma, ha quedado descompuesta en las diversas colores o frecuencias o longitudes de onda que forma la luz que nos llega. Esto es muy importante porque a partir de esta descomposición o a partir de este espectro, que lo estamos representando de esta forma aquí, nosotros podemos tener información de cuáles son los constituyentes o las características de las estrellas
que están produciendo la luz que está en este objeto o en esta galaxia. Estos espectros es como si dijéramos un código de barras, ¿no? O sea, vamos al supermercado, ya todo lo pasamos, tiene un código de barras y el lector lo lee y sabe por el código de barras de qué alimento se trata, el precio que tiene y todas las características. Pues los espectros es algo parecido. Cada elemento atómico se caracteriza por tener unas determinadas líneas en su espectro que son muy diferentes si estamos hablando del hidrógeno, del helio, del litio o del oxígeno o de cualquier otro elemento. Los patrones que vamos viendo en líneas son diferentes, las posiciones en las que se sitúan son diferentes, es decir, que corresponden a frecuencias distintas, y esas son las frecuencias o longitudes de onda en las cuales los elementos producen sus transiciones. Esto es importante porque cuando nosotros analizamos un espectro podemos saber qué elementos están emitiendo la luz, y a partir de ahí nosotros podemos saber las estrellas que lo están emitiendo y luego también, dependiendo de la intensidad, cuántas estrellas lo están emitiendo. Y esa es la clave, digamos, de gran parte del trabajo que hacemos en astrofísica. Ahora, en nuestro proyecto hemos dicho que estamos utilizando un espectrógrafo de campo integral. Es como si tuviéramos una información 3D de la galaxia, porque por una parte es como si estuviéramos tomando imágenes de la galaxia en las distintas longitudes de onda, en distintos filtros. Por lo tanto podemos tener información de cómo es la galaxia, por ejemplo, en el rango azul o en el rango rojo, dependiendo de la longitud de onda a la que se están emitiendo, pero al tener también espectros podemos tener una serie de claves. Esto es un espectro de una galaxia y todas esas rayitas que estamos viendo corresponden a transiciones de determinados elementos que se están produciendo y que nos dan la clave de cuáles son las estrellas que están haciendo que se emita la luz de esa galaxia. Entonces tenemos una información muy completa. Hasta ahora, la mayor parte de los cartografiados que se estaban haciendo pues eran cartografiados en las que o bien se hacía solo imagen, o bien si se hacía espectroscopía se hacía solamente de una zona, de una determinada zona. Entonces era muy costoso en tiempo el poder tener toda la información que nosotros tenemos hasta ahora, que es una información completa de toda la galaxia y además espacialmente resuelta, porque podemos conocer cuál es la luz que nos viene de la parte central o de los brazos espirales. Bueno, CALIFA obviamente también es una colaboración internacional en la que participamos más de 25 instituciones, fundamentalmente, digamos, está liderada por grupos alemanes y españoles, pero participan incluso algunos colaboradores de Australia. Entonces, nosotros nos reunimos periódicamente, cada 1 o 2 veces al año, y en ella discutimos cuáles son los resultados que vamos teniendo antes de esos resultados mandarlos a publicar. Esta es la página web del proyecto y allí podréis encontrar mucha información sobre la colaboración. Ahora, bien, ¿por qué surge CALIFA? ¿O por qué, digamos, estamos tan interesados en trabajar en este proyecto? Bueno, pues porque nos puede dar claves de cómo se forman las galaxias y en qué momento se forman las galaxias y de la forma en la que se forman. Esto es una manera estética también de representar cómo se han ido, o sea, sabemos que en el paradigma más aceptado hubo una explosión de Big Bang, el Big Bang, después esa radiación, que en principio era como si dijéramos una bola muy caliente de radiación, se fue expandiendo y enfriando, y muy poquito después, o sea, unos minutos después de esa explosión, sabemos que se produjeron los primeros átomos, que fueron el hidrógeno, el litio, el helio, el deuterio, que son los
los núcleos fundamentales. Y después ya pues, se produjeron los átomos, la recombinación del hidrógeno, los átomos, y un poco después, bueno, ya bastante después, comienzan a surgir cuáles son las primeras estructuras que dan lugar a la formación de las galaxias. Entonces, esto es una simulación del grupo Milenio, en la que a la vez que se está expandiendo esta radiación del Big Bang, pues se producen como nódulos de materia oscura en las que se va enfriando, se van acretando más materia, y a partir de ahí se empiezan a formar las primeras condensaciones que dan lugar a la formación de las primeras galaxias. Fijaros cómo a través de procesos de acreción de materia, aquí en esta zona van empezando a aparecer estructuras que dan lugar a la formación luego de las primeras galaxias. Esto es un contador de tiempo, es decir, el tiempo que resta desde ahora hasta el momento que estamos viendo la película, y es una forma de simular cómo creemos que se puede formar o cómo se ha podido formar las primeras estructuras que dan lugar a las galaxias en el universo. Pero obviamente el problema es mucho más complicado, porque nosotros observamos y lo que vemos es que existe una gran variedad de galaxias. Las galaxias no son todas iguales y obviamente no tienen por qué haberse formado, aunque está ese paradigma global de formación de lo que podría ser la primera generación o primer inicio de formación de galaxias, pero nosotros lo que vemos es que aquí tenemos una variedad grande de galaxias. Esto es lo que se llama el diagrama de clasificación de Hubble. Entonces vemos que tenemos galaxias que tienen más una componente esferoidal, que son como si dijéramos un balón de rugby o una pelota, y otras galaxias que son mucho más planas, que tienen un disco, que son las galaxias espirales, las galaxias elípticas, y galaxias que tienen unas formas peculiares. Obviamente esa es la diferencia fundamental, como si dijéramos, entre las galaxias que nos aparecen a la izquierda y las que nos aparecen a la derecha. La morfología, que es lo que acabo de describir, y también el color. Estas galaxias son mucho más rojas, estas galaxias son mucho más azules. Entonces, desde esa teoría inicial que nos sirve para entender cómo se empieza a formar la galaxia, hasta tratar de explicar la variedad de galaxias, pues existe mucho trabajo y mucho por hacer. Y entonces ese es uno de los objetivos de Califa. ¿Qué es lo que hacemos para ello? Pues para ello, obviamente, lo que vamos a hacer es cartografiar, hacer mapas de las propiedades de las galaxias. Como he dicho, pues tenemos una variedad muy grande. Este es un ejemplo de galaxia elíptica, en la que se caracterizan fundamentalmente porque ya creemos que se formaron hace mucho tiempo, no tienen formación estelar actualmente, y son de color rojo, y las galaxias se mueven de una manera dispersa. Después tenemos las galaxias espirales, donde tienen una parte central, que es lo que denominamos bulbo, que es una componente muy parecida, o creemos que puede ser parecida en su formación a lo que es las galaxias elípticas, y después tienen un disco donde se desarrollan los brazos espirales. Veis que hay una diferencia de color entre las partes centrales y las partes más externas. Esa diferencia de color, con toda seguridad, tiene que ver con el hecho de que aquí los procesos de formación estelar ocurrieron o han cesado ya hace más tiempo de lo que están ocurriendo en los brazos, donde todavía todos estos nodulitos que vemos son cúmulos de formación estelar. Y después tenemos galaxias irregulares como esta, 1Zuggy18, que es muy bien conocida, donde pueden estar desarrollando unos procesos de formación estelar violenta en las zonas centrales. Existe gas, y este gas está ionizado por las estrellas masivas que se están produciendo dentro de los estados. Entonces, digamos que tenemos una variedad muy grande de galaxias, y es difícil
encajar todo lo que es el paradigma global de formación de galaxias para poder explicar las galaxias en particular. Por otra parte, tenemos también que tener en cuenta que lo que vemos ahora en el universo local, digamos en el universo más cercano, no es exactamente igual que lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, hace varios miles de millones de años. Y eso, las pruebas lo tenemos en que cuando, por ejemplo, miramos la fracción de galaxias que tenemos en el universo local, vemos que estas son las elípticas y las esferoidales, y estas son aproximadamente un 20% de todas las galaxias. La mayor parte de las galaxias son de tipo espiral, que son aproximadamente el 70%, y luego como un 10% son de galaxias peculiares o galaxias irregulares. Sin embargo, si nosotros hacemos ese mismo conteo de galaxias y clasificación de galaxias en galaxias que están más distantes y por lo tanto galaxias que son, digamos, más cercanas a las primeras etapas de formación del universo, vemos que la fracción es diferente. Seguimos teniendo más o menos como un 20% de las galaxias elípticas, pero solamente un 30% son espirales y tenemos una fracción muy grande de galaxias peculiares. Eso también nos lleva a pensar que el que una galaxia hoy sea elíptica no quiere decir que en el pasado fuera elíptica. Puede ser que las galaxias se formen de una determinada forma y luego vayan evolucionando y vayan cambiando sus propiedades hasta convertirse en las espirales que conocemos actualmente o en las elípticas que conocemos actualmente. Uno de los procesos que se cree que puede dar lugar a formación de las galaxias más masivas es lo que se denomina los procesos de fusión. Entonces, en esos procesos, pues dos galaxias, por ejemplo, pueden acercarse y debido a la atracción gravitatoria, pues empiezan a interaccionar, empieza parte del gas de una a transferirse a la otra, se puede producir procesos de formación estelar como consecuencia de los choques y se puede disparar nuevas generaciones de formación de estrellas. Al final, debido a estos procesos de colisión, pues la galaxia puede terminar convirtiéndose en lo que después dará lugar a una galaxia elíptica. Eso podría ser un mecanismo o un canal a través del cual las galaxias pueden tener, o en el pasado pueden haber sido de tipo peculiar o de tipo espiral y haberse convertido después en galaxias de tipo elíptico o espirales más masivas. ¿Y cómo podemos nosotros tener información de lo que ha ocurrido anteriormente en una galaxia? Pues esa información la podemos obtener a través de los espectros. Porque si nosotros miramos una galaxia elíptica, el espectro, ¿ves? Ese patrón de líneas, que ahora lo veis aquí vemos como una especie de continuo, que va desde el rango, en este caso está hecho desde el rango ultravioleta hasta el rango rojo. Entonces aquí tenemos el rango óptico, que es lo que ve nuestro ojo. Entonces vemos que tiene un continuo y también una serie de líneas, ¿no? Un patrón de líneas, que ese patrón de líneas es diferente y la forma del continuo es diferente si es emitido por una galaxia elíptica o si es emitido por una galaxia espiral. Veis que aquí esto es mucho más rojo que en este espectro. Las líneas pueden a veces aparecer en las mismas posiciones, pero la intensidad de esas líneas puede ser distinta. Y fijaros, si estamos mirando una galaxia irregular, pues aquí fijaros lo diferente que es. Aquí casi no vemos estas líneas porque la mayor parte de la emisión se está produciendo en el gas que está siendo ionizado por las estrellas masivas que tenemos en esos brotes de formación estelar. ¿Eso qué significa? Que nosotros, haciendo los espectros de las galaxias, podemos tener información
de los distintos procesos de formación estelar que se están produciendo o que se han producido en el pasado. Y por lo tanto podemos reconstruir la historia de formación estelar de la galaxia y de formación. Con CALIFA podemos hacer mucho más. ¿Por qué? Porque, como he dicho, estamos observando toda la galaxia. Por lo tanto, podemos tener información de lo que está ocurriendo en los brazos espirales o en los discos de la galaxia. ¿Veis? Esto sería un ejemplo de un espectro. Y también podemos tener información de lo que está ocurriendo en el bulbo. Veis que la forma es diferente y las características son distintas. Y analizando esos patrones que en principio para una persona que no lo conozca le parecerá que son líneas de ruido, no, que no tienen, eso contiene mucha información y contiene muchísima información sobre las estrellas que se han producido, en las estrellas que han nacido en las galaxias y cuándo han nacido. Y de eso se trata el trabajo que hacemos en este proyecto. Esta es una muestra, la muestra seleccionada para CALIFA. Tenemos galaxias que son, son imágenes tomadas por un cartografiado que se llama Sloan, y las galaxias fueron seleccionadas para cubrir lo que se denomina todo el diagrama color-magnitud. La magnitud está relacionada con la masa que tenga la galaxia, lo grande que sea la galaxia. Y el color, en principio, está relacionado con el tipo de estrellas que están emitiendo en la galaxia. Entonces, estamos cubriendo todo el diagrama color-magnitud. Tenemos galaxias de tipo esferoidal, elíptica, y tenemos galaxias espirales, que son, en este caso, pues tenemos masivas y menos masivas. Entonces eso es otra característica importante de CALIFA, y es que estamos cubriendo este estudio, lo estamos haciendo para toda la variedad de galaxias que existen, o sea, tanto con componentes esferoidales como galaxias de disco. Una manera estética de representar los resultados últimos que hemos obtenido ha sido presentado por Rubén García Benito, que trabaja con nosotros aquí en el instituto, y como comentaba antes, en este proyecto es un proyecto delegado. Entonces, cada año lo que hacemos es que los datos que ya hemos analizado y estamos seguros de la calidad de los datos, los liberamos y los damos a la comunidad. Entonces, una forma de representar los resultados estéticamente era esto, lo que a nosotros nos gusta llamar el mandala de CALIFA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos representado? Fijaros, aquí es como la forma de simbolizar el instrumento con el que estamos realizando, que es la galaxia, y con el campo de visión del espectrógrafo y las fibras, y aquí en estos hexágonos lo que estamos representando son galaxias, propiedades diferentes de la galaxia, que es lo que os voy a explicar ahora a continuación. Entonces, en el primero estamos representando simplemente una imagen que da idea de cuál es la morfología de las galaxias que estamos observando. Como os decía antes, todas estas galaxias están cubriendo todos los tipos de hexágonos. Tenemos galaxias de tipo elíptico y componentes esferoidales, tenemos galaxias espirales, desde espirales tempranas a espirales tardías. Estas las colocamos en el diagrama con la magnitud y entonces vemos que tenemos lo que se denomina galaxias que están en una secuencia roja, que son las galaxias que se caracterizan porque están dominadas por poblaciones viejas, lo cual significa que hace mucho tiempo que se formaron esa galaxia y son compactas, y luego tenemos las galaxias que se encuentran en lo que se denomina la nube azul, que se caracterizan porque tienen una población estelar más joven y tienen formación estelar. Voy a pasar muy rápidamente, simplemente para nombraros algunos de los resultados que estamos teniendo, y cuando veáis el mandala de CALIFA pues sepáis a lo que se refiere. Entonces, las galaxias pueden estar caracterizadas
por unas líneas de emisión que se produce en el gas que está rodeando a las zonas de formación estelar. Entonces, ese gas ionizado emite en diversas líneas. Entonces, fijaros que esta figura o esta representación tiene unas características, a pesar de ser las mismas galaxias de las que he puesto antes, tiene unas características muy diferentes. ¿Por qué? Porque la distribución en gas ionizado de las galaxias puede ser diferente, y eso nos da información de cuál es la evolución química de la galaxia. Entonces, bueno, aquí esto es una forma de representar el enriquecimiento químico que tiene la galaxia, que es calculando las abundancias de determinados elementos y viendo cómo varía. Esta sería otra forma de representarla. Son las mismas galaxias, pero aquí lo que estamos representando es el campo de velocidad. Entonces, fijaros cómo, por ejemplo, esta se ve muy distinta de esta, ¿no? Porque esto corresponde a una galaxia de tipo esferoidal, de tipo elíptico, donde está dominada por la dispersión de las estrellas, de la velocidad de las estrellas. En cambio, esta es una galaxia en la que está dominada por un disco y todas las estrellas y todo el gas que se encuentra en ese disco está rotando. Entonces tiene unos patrones diferentes. Eso nos permite para caracterizar también cuáles son las propiedades cinemáticas del gas y de las estrellas que se encuentran en la galaxia. Y ahora, o a continuación, lo que voy a hacer es describiros un poco más del trabajo que estamos realizando aquí nuestro grupo. Entonces, para ello os voy a introducir, como siempre nos gusta buscar analogía con otras cosas, pues entonces lo que se denomina paleontología galáctica. Entonces, ¿qué puede ser la paleontología galáctica? Bueno, pues sabemos lo que es la paleontología, que es que estudia el pasado de la vida en la Tierra a través de los fósiles. Pues la paleontología galáctica sería algo parecido, pero aplicado al mundo astronómico. Es decir, que estudia el pasado de las galaxias a través de los registros fósiles que las estrellas han dejado impresos en la luz que se emite o en los espectros que nosotros recogemos. Y este es un espectro de una galaxia. Entonces, analizando la forma del espectro y las líneas, nosotros vamos a obtener información de cuál ha sido el pasado de esa galaxia y de cómo se ha formado la galaxia. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta varias ideas importantes de lo que se denomina evolución estelar. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que saber un poquito de evolución estelar, tenemos también que saber lo que es la función inicial de masa para poder entender el tipo de análisis que podemos hacer. Entonces, la luz que nos llega de las galaxias pues, es producido por las estrellas que tenemos en esa galaxia. Entonces, las estrellas no son todas iguales. Unas son más masivas y otras son menos masivas. Se conoce o se sabe que hay estrellas de aproximadamente desde 100 masas solares o 120 hasta estrellas que emiten y que son mucho más pequeñas que el Sol. Bien, entonces aquí esto es una forma de representar una estrella masiva. Aquí tenemos una estrella muy poco masiva, y lo que ocurre es que las estrellas masivas viven muy poco tiempo. Lo que hacen es que el hidrógeno y el helio que tienen en su interior lo queman muy rápidamente, viven muy alegremente, lo gastan todo y claro, pues se mueren en unos pocos millones de años. Ya se acabó la estrella. ¿Cómo se muere? Explotando como una supernova. Luego, en cambio, las estrellas que tienen poca masa, pues gastan muy poco y muy lentamente el hidrógeno que tiene en su interior,
y por lo tanto pueden durar tanto como la vida del universo. ¿Eso qué significa? Que si hoy, en este momento, se produjera un brote de formación estelar en una galaxia, pues las estrellas que son muy masivas, pues van a durar muy poquito y dentro de unos pocos millones ya las estaremos viendo que están explotando como supernovas, y en cambio necesitaremos toda la vida del universo para ver que las estrellas de baja masa pues terminan muriendo como una enana blanca. Entonces eso es una clave fundamental que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que las estrellas, pues nosotros no podemos ir y medir la masa que tiene una estrella, no vamos allí con una balanza y medimos la masa de la estrella. Una de las formas en las que podemos determinar su masa es a través de conocer cuál es la luminosidad que tiene y la temperatura y la luminosidad y la gravedad. Entonces, si nosotros colocamos las estrellas, dependiendo de su masa, se colocan, si todavía están quemando el hidrógeno y el helio, se colocan en lo que se denomina la secuencia principal, de forma que las estrellas poco masivas lucen muy poquito, las estrellas muy masivas lucen mucho, pero las estrellas masivas, como hemos dicho, evolucionan muy rápidamente. Entonces enseguida, antes de explotar como supernova, pasan a una fase que se llama de supergigante roja, y en esa fase pues son muy luminosas. Y claro, tenemos que tener en cuenta no solamente la masa que tiene la estrella, sino también la fase evolutiva en la que se encuentra la estrella para poder tener información del estado evolutivo de la población que se ha formado, de la población estelar que se ha formado. Pero de nuevo, cuando nosotros tomamos espectros de estrellas, vemos que las estrellas muy masivas, que las llamamos O y B, tienen un espectro que es muy distinto de las estrellas de tipo M, que son pues generalmente o corresponden a estrellas que son muy en una fase evolutiva de gigantes o supergigantes, o corresponden a estrellas de baja masa. Y entonces esos patrones de líneas que decíamos antes van a ser muy distintos para las estrellas de tipo O, ¿no?, que para las estrellas de baja temperatura o estrellas de tipo M. Y por lo tanto nosotros podemos siempre entender o ver cuánto es el espectro que tenemos en nuestra galaxia y ver si corresponde. Pero de nuevo tenemos que tener otro aspecto fundamental, tenerlo en cuenta, y es que no tenemos, cuando se produce o se forma un grupo de estrellas, no se forman de manera aleatoria, de más forma tal que tenemos 100 masivas y una pequeña, sino que creemos que siguen un patrón que es lo que se denomina la función inicial de masa. Y eso significa que si tenemos una estrella de 100 masas solares, por cada estrella de esta masa vamos a tener muchas de baja masa. Entonces, teniendo en cuenta cuántas estrellas se han formado, cómo se distribuyen las estrellas y conociendo el espectro de cada una de ellas, por lo que hemos dicho, pues el ejercicio directo sería muy fácil. Decimos, tengo una masiva, tengo 100 de baja masa, entonces multiplico los espectros de cada una y los sumo y tengo el espectro que tendría que tener esa población para ese conteo de masa. Pero claro, el problema es más complicado por lo que os he dicho, porque esta, que es muy masiva, enseguida ha explotado y ya no contribuye, mientras que estas duran mucho más. Entonces tenemos que saber en cada paso evolutivo cuántas estrellas me van quedando de cada tipo para poder saber cuál es el espectro emergente total. Y bueno, eso es un problema que más o menos lo podemos resolver, aunque depende mucho
de las suposiciones que hagamos acerca de la evolución estelar y de la IMF y de todos estos aspectos que os estaba comentando. Pero los podemos calcular y representar como que este es el espectro de una población que tiene a lo mejor solamente 4 millones de años, y este es el espectro que tiene una población de 10.000 millones de años. Es decir, que teniendo en cuenta el número de estrellas que podemos tener, el tipo de estrellas y cómo cambian y evolucionan cada una de ellas, podemos hacer suposiciones de cómo puede ser el espectro de la galaxia para eso. Y ese es el fundamento, digamos, de lo que se denomina la paleontología galáctica. Bien, entonces basando en eso, pues nosotros hemos trabajado sobre las poblaciones estelares de Califa, podemos hacer mapas de las galaxias en las edades, y entonces vemos que aquí las partes centrales, que esta es una forma de representar cómo varía la edad en función de la distancia, pues en las partes centrales son más viejas que en las partes externas, y eso siempre nos da clave de cómo son los procesos de formación estelar de la galaxia y cómo han variado. También podemos hacer estimaciones de cómo es la masa o cómo la distribución de masa, y ver cómo ha sido también el crecimiento de la masa y los metales. Esto es uno de los trabajos primeros que hicimos nosotros dentro de Califa. Entonces, en este diagrama, estos son mapas de las galaxias, es como creemos que estas galaxias de Califa eran hace 10.000 millones de años, y entonces vais a ver ahora cómo entonces va a ir cambiando la distribución de la masa, como aquí enseguida las galaxias han formado la mayor parte de su masa, mientras que los procesos de formación estelar aún continúan en las galaxias que están dentro de la menos masiva y en las galaxias que denominamos la nube azul. Entonces, una de las conclusiones principales que obtuvimos de este trabajo es que en realidad las galaxias creemos que se forman de dentro hacia afuera, es decir, las partes centrales se forman antes, y creemos que hace bastante tiempo, y las partes externas pues se forman posteriormente. Y bueno, ya a modo de resumen, podemos decir que utilizamos el mandala de Califa para hacer este resumen, que tenemos información de 600 galaxias a las que hemos podido hacer un cartografiado tanto en las propiedades observadas como en las propiedades físicas, como edad, metalicidad, extinción, densidades de masa, mapas de velocidades, distribución de gas ionizado. Que este trabajo es importante porque es el primero que se ha hecho para tener información tanto de galaxias elípticas como de galaxias espirales, y eso gracias lo hemos hecho a que hemos podido recoger tanto la información espectroscópica como la información de imagen, y que las galaxias están espacialmente resueltas. Por estas características decimos que este trabajo ha sido un trabajo pionero. Ahora, en la actualidad, se han comenzado ya a realizar también este tipo de observaciones con otros trabajos, tanto en Estados Unidos como en Australia. Y que es un proyecto delegado, porque luego todos estos datos lo estamos dando a otros astrónomos, a otros colegas, para que ellos analicen y puedan sacar informaciones complementarias a las que nosotros hemos tenido. Y esto hace que Califa sea único. Y esta es la charla, pero me vais a permitir en un segundo que haga anuncio de dos cosas. Lo primero es que aquí en esta dirección tenéis un vídeo en el que prácticamente se cuenta en 12 minutos o 15 minutos cuál es
bueno, lo que yo he contado, que es califa y las características de califa, que lo podéis ver, y luego ahora en un minutito os voy a enseñar un vídeo que es bonito porque lo ha hecho Rubén García Benito, y bueno, ya es como un regalito final de la charla. Y después de eso pues voy a pasar a contestar las preguntas que tengáis.